o dentro de la plataforma? ¿Dónde se quedan las grabaciones, te refieres? Sí, se quedan en Inteca o en Canal UNED, ¿vale? Los graba Inteca y a ver que se apunta alguien más. A ver quién más tenemos por aquí. Por cierto, haremos un descansillo, ¿vale? Esther, bienvenida, que vamos a empezar justo ahora. Como sois poquitos, os puedo saludar a todos individualmente. Este viernes sois poquitos, así que os puedo saludar. Bueno, como os digo, estoy compartiendo ya pantalla, ¿vale? Vamos a empezar, nos quedamos al final del tema 4. Vamos a intentar avanzar hoy todo lo que podamos en el tema 5, que es un tema largo, junto con el 3, para mi gusto quizás el más complejo, ¿vale? Porque aquí vamos a hablar de la conducta de igualación y de programas concurrentes, ya lo veréis, la ley de la ley de igualación y la conducta de elección, perdón, que no me salía. Así que vamos a avanzar todo lo que podamos y aunque parezca mentira por la fecha en la que estamos, nos quedan todavía 2 tutorías hoy, otra tutoría el lunes y otras 2 el último viernes, o sea que nos queda casi la mitad del curso. Y que es una cosa tremenda, como que se ha dado muy mal este año o este cuatrimestre. Vamos a ver si esto funciona y empezamos. Eso, como os digo, haremos un pequeño descanso a las 6:30, ¿vale? Para hacer como si fuesen 2 clases. Como soléis tener también clase más de 1 hora y media, bueno, pues así como si fuese un poco igual. Si no recuerdo mal, bueno, estos vídeos que no se podían ver aquí, pero ya los vimos. Nos quedamos casi al final del tema 4, estamos terminando. Estamos viendo algunos de los fenómenos específicos del condicionamiento operante. Y nos quedamos, si no recuerdo mal, en la deriva instintiva. La pregunta que se hacían, ¿os acordáis que hablábamos de los Breland, este matrimonio que fueron alumnos de doctorado de Skinner y que, bueno, dejaron un poco de lado la vida académica y se dedicaron pues a montar una empresa que se dedicaba a su vez pues a maestrar animales, básicamente, a la modificación conductual, pero en animales. Bueno, tenían un gran negocio con circos y pues me imagino que con cualquier otro que trabajase con animales. Y bueno, trabajando con esos animales se dieron cuenta de una cosa muy curiosa y es que no eran capaces de condicionar cualquier conducta que querían condicionar. Uno puede pensar, bueno, si le das el reforzador adecuado, pues uno puede conseguir que cualquier organismo pues realice un tipo de conducta sin ningún límite. Si yo refuerzo como teníamos aquí, un mapache o a un cerdito, que es lo que tenían ellos, por coger una ficha y meterla dentro de una cajita, bueno, pues conseguir eso. Y lo que se dieron cuenta es que no todas las conductas podían reforzarse de este modo y conseguir que aumentase su probabilidad y que se realizasen ante las situaciones específicas determinadas. Es decir, que los estímulos del entorno diesen lugar o se asociasen a una conducta concreta que daba lugar a un reforzador concreto, a una consecuencia concreta. Lo que ocurría... ya no voy a poner el vídeo, ¿vale? Porque tengo que buscarlo en YouTube, pero os cuento un poquillo de qué va la historia, que ya creo que os conté, pero bueno, lo repito un poquillo para meternos en situación. Lo que ocurría en este caso, ellos lo hicieron o estaban trabajando con cerdos, lo que estaban intentando es que los cerdos cogiesen una ficha y la metiesen dentro de una cajita, ¿vale? La cuestión es sencilla, cogían la ficha, la metían dentro de la cajita, obtenían comida. Más sencillo no puede ser, parece lo más fácil del mundo de condicionar. Bueno, pues al principio sí funcionaba la cosa. Cogían la ficha y la metían dentro de la caja. Pero con el paso de los ensayos, lo que ocurría es que los cerdos dejaban de realizar esa conducta y empezaban a realizar conductas con la ficha que eran típicas conductas asociadas al reforzador, es decir, a la comida. Empezaban a coger la comida, empezaban a manipularla, empezaban a mordisquearla. Bueno, todas las conductas que un cerdito haría con la comida. De hecho, algunos lo enterraban, también hay animales que entierran la comida o que juegan con ella. Bueno, lo que se dieron cuenta, y es a lo que le llamaron, es que no todas las conductas se pueden condicionar, que hay respuestas, algún tipo de respuesta y elementos que se asocian directamente de manera natural con el reforzador. Claro, las fichitas son parecidas a la comida y al final lo que termina preponderando, lo que termina prevaleciendo es la conducta asociada al reforzador, que es una conducta innata, una conducta que ha evolucionado o que se debe a la historia evolutiva del individuo. Así que lo que terminaba haciendo el cerdito pues no era meter la ficha, no obtenía comida, lo que hacía era trabajar, o no trabajar, sino realizar su conducta con la ficha como si fuese comida. Bueno, pues eso es a lo que llamaron deriva instintiva. Y en el contraste conductual habéis hecho motivación, ¿no? ¿Os acordáis del contraste conductual en motivación? Lo habéis dado, ¿eh? De hecho, es una de las prácticas en motivación. ¿No habéis hecho motivación?
Bueno, os recuerdo un poquito, es un fenómeno muy sencillo, ¿vale? En motivación, si la habéis dado, si la habéis dado este año, es más fácil que lo recordéis, si la habéis hecho otros años, pues es más difícil, pero es una de las prácticas, ¿vale? El efecto consiste básicamente en los diferentes efectos que tiene una recompensa en función de la experiencia pasada de los individuos. Es decir, que los reforzadores no lo son simplemente en función de su magnitud objetiva o no funcionan simplemente de manera objetiva. 1.000 euros no vale lo mismo para todo el mundo. Para Cristiano Ronaldo seguramente 1.000 euros sea la calderilla que gasta cada día en yo qué sé qué, en desayunar, y para otras personas pues 1.000 euros es lo que tienen para pasar el mes y gracias. Así que el valor que le dan no es el mismo. Pues básicamente en eso consiste el contraste conductual. Es una extrapolación de ese fenómeno, del hecho de que los reforzadores dependen de la historia subjetiva o de la experiencia pasada subjetiva de los sujetos. Es decir, que el valor de los reforzadores es puramente subjetivo. ¿Cómo, eh, ¿Cómo podemos demostrar este efecto? Bueno, pues se puede ver con animales muy bien, pero este mismo ejemplo lo podéis imaginar con humanos. Si nos imaginamos a humanos trabajando a los que les suben y bajan el sueldo, pues básicamente es lo mismo que podemos hacer con este grupo de ratitas a las que se les cambiaba el premio por realizar una determinada conducta, ¿vale? Esto se hace, o este tipo de experimentos se hacen normalmente en corredores rectos, ¿vale? Un corredor recto, no sé si habéis ido también alguna vez a la facultad, allí en Ciudad Universitaria. Si vais alguna vez, yo lo recomiendo porque hay un pequeño museo en el hall de entrada, donde están todos los aparatitos antiguos que se han utilizado, los primeros ordenadores que se utilizaron allí, algunos Mac antiguos, también hay laberintos, corredores rectos, taquistoscopios, que es la palabra más difícil de pronunciar del mundo. No, no, en Ciudad Universitaria, en Juan del Rosal. La facultad está en Juan del Rosal. Juan del Rosal, la de la UNED, claro, está al lado de la de informática de la Complutense. Ahí es donde estamos los profesores, ¿vale? Ahí es donde trabajamos todos los profesores de la UNED. Los profesores, no los tutores, ¿vale? Los tutores, pues claro, ¿no? No, allí no hay clases. Allí se hacen prácticas. Nosotros, por ejemplo, en percepción hacemos prácticas de percepción. Yo que soy del equipo docente de percepción. Pero allí estamos los profesores de la UNED, ¿vale? Lo que pasa es que algunos profesores, pues también somos tutores, damos tutorías. Nos gusta dar tutorías, así que también las damos. Pero allí están, bueno, de ahí están todos los equipos docentes y allí están los que examinan, claro, los equipos docentes que luego se os ponen los exámenes. Aquí yo estoy como tutor, de hecho yo no soy del equipo docente de esta asignatura. Son compañeros míos del departamento, los tengo al lado, pero no, yo soy del equipo docente de otra asignatura. Bueno, que me entretengo con estas cosas y luego no avanzamos. Os explico cómo funcionaba esto. Como os decía, esto iba a colación de que tenemos ahí un pequeño museo donde hay un montón de máquinas muy antiguas, algunas de ellas. Bueno, pues está hasta una réplica de la caja de Thorndike, la caja problema de Thorndike, hecha exactamente igual, con el mismo tipo de maderas y todo. También hay ahí no me sale el nombre, esto que utilizan, el detector de mentiras, que no me sale ahora el nombre. El polígrafo, ¿vale? Hay un polígrafo de estos antiquísimos, gigantesco, de estos que miden, ¿vale? Básicamente un polígrafo es un instrumento que mide un montón de diferentes medidas fisiológicas, como por ejemplo el pulso, la conductividad dermal, etcétera, etcétera. Bueno, hay quien lo ha utilizado para detectar mentiras. Bueno, pues es verdad que puede haber algunos indicadores si se ha utilizado en contextos serios para intentar identificar cuando alguien miente, pero su fiabilidad, pues lógicamente no es muy elevada. El procedimiento es muy sencillo, básicamente intentar identificar algún correlato fisiológico que cambie de cuando tú dices algo que es cierto a cuando dices algo que es mentira. Por eso todas esas preguntas de control que se dicen al principio, nos digas su nombre, todo eso, para ver si luego tienes una línea base y puedes detectar algún cambio. Dicho esto, en el corredor recto básicamente es un pasillo recto que tiene dos sensores, uno a la salida, donde se coloca la ratita, es básicamente para correr la carrera de 100 metros de las ratitas, ¿vale? Pones un sensor al principio del corredor y otro sensor al final. Al final del corredor pones comida y lo único que mides es lo que tarda la rata en llegar de un lado a otro, lo que corre para conseguir la comida. Lógicamente, lo que corre para llegar al otro lado del corredor depende esencialmente de lo que hay al otro lado del corredor. Exactamente igual que haríamos nosotros, no correríamos igual si hay allí, pues nada, hay un millón de euros esperándonos para el primero que llegue o el que sea más rápido, pues básicamente, pues esto es lo que hacen. ¿Qué es lo que se hace en este experimento? Bueno, pues tenemos 4 grupos de ratitas, o si queréis verlo más sencillo, 4 ratitas, ¿vale? La ratita A, la ratita B, la ratita C y la ratita D, que pasan por 2 diferentes fases cada uno. Fijaros, la ratita A
En la fase 1 lo que hacemos es ponerle 2 bolitas al final del corredor. Ponemos 2 bolitas y medimos la velocidad a la que corren, ¿vale? La velocidad, lo que tardan en pasar desde un lado al otro del corredor para coger la comida. En el grupo B, la ratita B, en la fase 1 tiene el mismo premio, 2 bolitas. Medimos de nuevo lo que tarda. Lógicamente esperamos que la ratita A y la ratita B pues tarden lo mismo. Por eso se utilizan grupos, por eso yo os digo aquí grupos en vez de ratitas individuales, porque cuando tenemos un grupo homogéneo podemos esperar que la velocidad sea la misma. Pero claro, si tenemos una ratita que es más perezosa que la otra, pues va a haber diferencias que no son achacables al premio. Por eso se utilizan grupos, por eso es tan importante utilizar una muestra adecuada de individuos, ¿vale? Porque las diferencias individuales tenemos que intentar... Sí. Ah, vale, pero ya sé yo por qué es. Sí, pero esto te digo yo por qué es, porque son personas de otros centros asociados, no son de Madrid. Claro, porque cuando se conectan de otros centros asociados, que no son Madrid, no se pueden conectar directamente. O les doy yo permiso o entran como invitados. Por eso pasaba. Porque el resto, o eso, o que se han conectado con otra cuenta que no sea de la UNED. Ya estáis aceptados todos, chicos. Es que como estoy con esta no me entero. Vale, hasta luego. ¿Dónde estábamos? Aquí. Vale. Bueno, ya tenemos 2 grupos de ratitas, ¿vale? Los dos reciben en la fase 1 exactamente el mismo premio. Bueno, pues ahora vamos con los otros dos. El grupo C, en vez de 2 bolitas, le ponemos, ¿sabéis cómo son las bolitas de premio de las ratitas, no? Son pellets de sacarosa normalmente. Están muy ricos, por cierto. Yo siempre que pillo ahí en el laboratorio pillo alguno porque están riquísimos. Son así bolitas pequeñitas y están hechas de azúcar, básicamente. A las ratas les encanta y a mí también. A los dos. Pero intento no comerme muchas de esas, pero siempre pasas por ahí y coges alguna. Ahora ya no, porque ya no se podemos entrar al laboratorio, que hay unas reglas muy estrictas ahora para pasar a los laboratorios. Hay que tener hasta un curso. Como yo no trabajo con animales, pues ya es más difícil. Pero antes que había reglas menos estrictas para pasar a los laboratorios animales, sí que pillábamos ahí algo. Bueno, dicho esto, tenemos el grupo C al que le ponemos 22 bolitas, ¿vale? Tiene 22 bolitas de premio en el corredor. Lógicamente, estas van a correr más rápido, ¿vale? Van a ir más rápido a por la comida que las otras. Lo que esperamos es que la velocidad de carrera en el corredor pues sea mayor. En el grupo D lo mismo, tenemos un grupo al que recibe 22 bolitas, pues lo mismo, estos dos grupos pues correrán a la misma velocidad. Pongamos que estos corren a una velocidad de 3 y estos corren a una velocidad vamos a ponerlo con números pares que luego va a ser más fácil para los cálculos, de 4 y de 10, ¿vale? Lo hemos medido y los grupos que tienen un premio pequeño corren a 4 y corren a 10. Vale, pues ahora vamos a hacer cambios en la segunda fase entre cada grupo. El grupo A sigue igual, ¿vale? Sigue recibiendo 2 bolitas. Lo que esperamos, lógicamente, es que no cambie, ¿no? Si sigue recibiendo 2 bolitas, pues correrá a la misma velocidad. Velocidad 4. Vale, ahora, en el grupo B, pasamos de darle 2 bolitas a 22 bolitas. Fijaros, pasamos a darle el premio que recibían los grupos C y D en la primera fase. ¿Qué creéis que esperaremos aquí? ¿A qué velocidad se moverán o correrán en el corredor las ratitas? ¿Qué esperaremos? Recordad que estos corrían a 4 y estos a 10. ¿Qué esperaremos ahora? Del B. Sí, ahora el B recibe lo mismo que el C, que corran a 10, ¿no? Eso es lo que esperamos. Vale, ahora os hablo de lo que realmente ocurre, ¿vale? Pero vamos a pasar al siguiente. El grupo C sigue recibiendo lo mismo, así que seguirá corriendo a 10, es lo que esperamos. Y el grupo D pasa de 22 bolitas a 2 bolitas. ¿Qué esperamos en este grupo? ¿Que bajen a cuánto? A 4, vale. Eso es lo que esperaríamos, ¿verdad? Es decir, si los reforzadores funcionasen como de manera objetiva, es decir, un reforzador vale tanto y por tanto corre en esa velocidad, otro reforzador vale tanto y corre en esa velocidad. Pero antes hemos dicho que los reforzadores dependen de la historia subjetiva. Bueno, pues lo que ocurre en este efecto, en el efecto de contraste, es que las ratitas que pasan de un premio pequeño a un premio grande no corren a la velocidad que se esperaría, a 10, sino que corren por encima de esa velocidad, corren más. Es como si tú llegas un día, cobras 1.000 euros en el trabajo y llegan al día siguiente y te dicen que van a cobrar 3.000. Pues seguramente tu desempeño aumente mucho más de lo esperado. Imagínate que hay otra gente que ya gana 3.000, ¿vale? Bueno, pues seguramente rindas por encima de esos que ganan 3.000, ¿vale? Pero si al de 3.000 al día siguiente le dices que va a ganar 1.000, seguramente su desempeño sea peor que el vuestro cuando ganabais 1.000 euros. Ese es el efecto de contraste. Un efecto de aumento o de depresión conductual que está por encima de lo esperado. O aumenta más o disminuye más de lo esperado. Lo importante es que este efecto es transitorio.
no se estabiliza para siempre. Es decir, primero las ratitas que reciben más premio corren por encima de lo normal, pero luego van bajando hasta estabilizarse en el nivel que se espera, el de las ratitas de 22 bolitas. Y al revés, las que recibían 22 y ahora 2 bajan mucho, pero luego vuelve a subir su rendimiento, es decir, vuelven a correr más hasta estabilizarse en lo que se esperaría del grupo de 2 bolitas, ¿vale? Es decir, durante un tiempo hay un cambio por encima de lo esperado, ya sea favorable, que es lo que se llama contraste conductual positivo, o un cambio negativo, lo que se llama contraste conductual negativo, un cambio desfavorable. Es decir, corren más lento de lo esperado. Esto depende, por supuesto, de muchas situaciones, más en los humanos, porque puede depender del estado emocional, afectivo, de cómo les afecta el premio. Es decir, lo que tenéis que tener en cuenta es que el efecto de los premios, el efecto de las recompensas, no es objetivo. No podemos saber qué efecto va a tener una recompensa simplemente mirando su valor, ni simplemente mirando lo que es en particular, sino que tenemos que tener en cuenta el estado previo y la experiencia con los reforzadores de ese individuo y también el valor que esos reforzadores pueden tener para el individuo. De hecho, ya hemos hablado de esto, ya hemos dicho que un reforzador lo es dependiendo del valor que tenga para el propio individuo. Si tú le vas a ir con 1.000 euros a de nuevo, una tribu indígena en medio del Amazonas que no comercia con dinero, pues no va a servir de refuerzo. Y así que, igual que si a nosotros, pues a lo mejor ellos le dan mucho valor, yo que sé, ¿a qué le pueden dar mucho valor? A las semillas de algo porque son muy escasas y comercian con eso. Pues si te vienen a ti con eso, pues dirás, ¿y yo para qué quiero esto? Para plantar algo en casa, si no me vale para nada. Bueno, pues eso, depende de la historia de cada uno, depende de lo que en su historia y en su experiencia ese estímulo o ese evento tenga de importante, o sea de relevante, o como de relevante sea. Vale, vamos con otro efecto bastante curioso y que además tiene mucha importancia en el comportamiento humano, que es la indefensión aprendida. De hecho, se ha utilizado o ha sido investigado en muchas ocasiones por parecerse o por tener relación con algunas conductas humanas, sobre todo relacionadas con la depresión. Porque puede ser un modelo muy simplificado, pero que es similar a lo que ocurre en la depresión humana. Sabéis que la depresión humana, desde un punto de vista, vamos a centrarnos en un punto de vista psicológico, conductual, más, no vamos a centrarnos en lo que ocurre dentro del cerebro, sino en lo que ocurre cuando tú ves la depresión, ¿vale? Un psicólogo al final ve una persona y ve qué efectos conductuales o cuáles son los síntomas conductuales de la depresión, que es lo que puede ver, básicamente. Tú puedes ver cómo se comporta la persona. El principal síntoma de una depresión no es que la persona llore mucho o que diga que tiene un afecto negativo, que también, ¿vale? Pero el principal síntoma de una depresión es la depresión conductual, el hecho de que las personas con una depresión tienen un nivel de conducta mucho menor, un nivel de actividad mucho menor. Las personas con una depresión diagnosticada, una depresión clínica, es decir, no que estén tristes o no estén tristes, una de las principales cosas que podréis ver si habéis tenido algún caso cercano o propio, que es bastante común, sobre todo, bueno, por lo menos en nuestras sociedades, es que les cuesta mucho realizar actividades. Se pueden quedar en la cama todo el día, no tienen ganas de hacer nada, pierden la motivación por realizar cosas que antes les gustaban mucho. Es decir, al final tienes una depresión conductual, no te mueves. De hecho, esa es la base del tratamiento psicológico de la depresión, el intentar que la gente recupere reforzadores y empiece una rueda de actividad que le dé a su vez más reforzadores y que le devuelva la normalidad. Eso es lo que recupera al final la depresión. Los fármacos pueden hacer que te cambie el estado de ánimo y haga eso más fácil, pero al final lo único que va a cambiarlo es que al final consigas volver a la actividad y volver a una rueda de reforzamiento, es decir, conseguir nuevos reforzadores y vuelves a tu actividad. Bueno, pues en la indefensión aprendida ocurre una cuestión bastante curiosa que parece que o siempre se ha estudiado como cercano a aquello que ocurre en la depresión humana. Os explico cómo es esto. Bueno, os explico en qué consiste, ¿vale? Primero os doy una pequeña definición de ello. Cuando un animal, y cuando digo animal incluyo a los humanos, ¿vale? Que somos animales exactamente igual, pues cuando un animal está sometido a una situación en la que no tiene control sobre las consecuencias de lo que ocurre, ¿vale? Es decir, tú estás sometido a una situación en la que da igual lo que hagas, no puedes cambiar el resultado de las cosas. Como un niño pequeño al que pegan sus padres porque sí, y que él, por mucho que haga, se puede portar bien, se puede portar mal, puede hacer lo que quiera, da igual, te van a pegar igual. O una situación en la que, yo qué sé, puedo pensar en personas maltratadas, en mujeres maltratadas, en personas en relaciones, como hemos hablado alguna vez, de ese
tipo que ahora se llama tóxico, en las que da igual tu comportamiento, los resultados no dependen de tu comportamiento. Es una situación de incontrolabilidad, ¿vale? No, cuando tu conducta no afecta a las consecuencias. Bueno, pues en esas situaciones las personas desarrollan una conducta que se llama indefensión aprendida. Los animales en general, no solo las personas. Desarrollan este tipo de conducta, indefensión aprendida. ¿Qué quiere decir? Que cuando sí que están en control de la situación, cuando se les ponen situaciones en las que sí pueden actuar para cambiar las consecuencias de las situaciones, no actúan. Se quedan indefensos, se quedan parados. Se produce una situación de bloqueo. No aprenden, ¿vale? Porque han aprendido algo bastante terrible, que es tener una expectativa de ausencia de efecto de tu conducta. Es decir, has aprendido que hagas lo que hagas no vale para absolutamente nada. Esto se ejemplifica muchas veces con estas situaciones o estos dibujos, se ven mucho en memes de internet y todo esto, en los que hay un elefante muy grande atado con una cuerdecita muy pequeña o con una cadenita muy pequeña, una estaca, y el elefante está allí, el pobrecillo parado, y no puede, no es que no pueda, sino que no sabe liberarse, aunque sería facilísimo, podría echar a andar y adiós, ahí os quedáis todos. Y no lo hace porque está acostumbrado a una situación en la que no podía controlar su conducta. Seguramente situación en la que le han pegado o en la que no podía escaparse porque estaba en una jaula durante mucho tiempo. Ha aprendido que su conducta no puede cambiar la situación. Y ahora cuando sí lo puede hacer, no lo hace. Por eso puedes tener, o muchas veces se tienen, habéis visto muchos animales que no están realmente encerrados como para que no puedan escaparse, pero no lo hacen, porque han aprendido que su conducta no tiene consecuencia, o sea, o no puede cambiar las consecuencias. Eso es a lo que se le llama indefensión aprendida, ¿vale? Es una situación, da penilla, da mucha pena, cuando lo escuchas da mucha pena, porque es una situación, eso no quiere decir que no tenga solución, esto se puede remediar, ¿eh? De hecho hay muchas maneras de remediarlo, se puede revertir esa situación. Fijaros, en la experimentación se ha demostrado este efecto de una manera muy curiosa. Mirad, aquí tenemos tres grupos diferentes. Fijaros cómo se ha inducido esta indefensión aprendida. Tenemos un grupo que denominamos grupo de escape. Sí. Porque son como similares. Claro, la cuestión es que una de las razones que puede estar detrás de la depresión humana es el hecho de que personas que hayan caído en una depresión hayan caído porque se hayan encontrado en situaciones en las que su conducta no podía afectar a las consecuencias o no podían escapar de las consecuencias. Por ejemplo, cuando se desarrolla una depresión o qué situaciones pueden llevar al desarrollo de una depresión, pues perder un trabajo, o varias cosas a la vez, no quiere decir una, ¿vale? Pero que ocurran varias cosas a la vez, pierdas el trabajo, mueran personas cercanas a ti, pierdas tu pareja. Esas son situaciones en las que tú no tienes control sobre lo que ocurre. Tú no puedes cambiar no puedes cambiar que alguien muera. O que haya tenido un accidente tu familia y hayan muerto 3 personas de tu familia en un accidente. Tú eso no lo puedes cambiar. Pero luego sí te vas a encontrar situaciones en las que puedes cambiar tu estado de ánimo, no tu estado de ánimo, sino cómo actúas ante el ambiente. Porque luego podrás volver a ir a trabajar, podrás volver a tener pareja, podrás volver a crear un vínculo con otras personas. Ahí sí tienes control. El problema es que como desarrollas una expectativa de descontrol o de falta de control sobre las consecuencias, pues puede ser una de las razones que haya detrás de trastornos como la depresión. Esto no quiere decir que sea la razón de la depresión, ¿vale? Es una de las cuestiones que pueden llegar. Por supuesto, hay predisposiciones. Ahora los modelos que se utilizan normalmente son los que se denominan diatesis estrés, es decir, una predisposición sumada a una serie de factores ambientales es lo que da lugar a que, por eso, diferentes personas en las mismas situaciones no desarrollan los mismos trastornos, porque tienen diferentes capacidades y diferentes predisposiciones. Bueno, vamos con el experimento, ¿vale? El experimento clásico de indefensión aprendida. Tenemos el grupo de escape, que son las ratitas que sí van a tener control de su conducta. De hecho, en la fase de preexposición lo que se hace es meterlas en la cajita de Skinner y se dan descargas en el suelo, pero pueden escapar de ellas. Solo tienen que saltar a un lado o solo tienen que presionar una palanca y desaparecen. Están en control de la situación. Su conducta tiene efectos sobre las consecuencias. Pueden escapar o evitar esas situaciones desagradables. ¿Vale? En el grupo que denominamos acoplado va a ser el grupo que va a desarrollar indefensión aprendida. En este caso se le somete a descargas incontrolables. Imaginaros la situación, te meten en una caja de Skinner y te dan descargas aleatorias, pero tú no tienes ninguna manera de escaparte. No puedes hacer nada. Hagas lo que hagas, te van a dar una descarga. No puedes irte, no puedes pulsar nada, no puedes hacer nada.
¿Qué ocurre con estas ratitas normalmente? Pues que al final dejan de hacer nada. Al final, pues se quedan ahí recibiendo descargas. Pero esto todavía no es la indefensión aprendida. La indefensión aprendida aparece luego, ¿vale? Y el tercer grupo, el control, que se llama control confinado, es básicamente un grupo de control de línea base, que lo que hace es estar en una caja de Skinner, pero no recibe nada, simplemente está ahí encerrado, ¿vale? Para ver luego cómo aprende, a ver si resulta que la falta de aprendizaje que se va a producir después es porque hay alguna otra razón, o porque el grupo de escape aprende más rápido porque ha aprendido antes, porque ha tenido un proceso de aprendizaje antes. Bueno, en una segunda fase se somete a los tres grupos al mismo tipo de aprendizaje. ¿Vale? Se da una señal y después aparece una descarga. ¿Vale? Es decir, si tú tienes una señal y después aparece una descarga, puedes aprender a evitarlo, por ejemplo, saltando un lugar de la jaula en la que no haya suelo electrificado o pulsando lo que ponga el experimentador. Lo importante es cómo aprenden, ¿vale? Porque el grupo acoplado, perdón, el grupo de escape que había sido sometido a una situación controlable, es decir, que su conducta podía evitar las consecuencias, la descarga, aprende rápidamente esta contingencia. Aprende rápidamente a evitar la descarga con la señal. El grupo control confinado, que no había recibido ningún tipo de situación, también aprende rápido. No estaba sometido a ningún tipo de situación, pero este aprendizaje es fácil, lo aprenden rápido. Estos dos grupos aprenden rápido. El grupo acoplado, que había estado sometido a las descargas incontrolables, cuando le presentamos esta situación de contingencia que los otros dos grupos no han tenido problema en aprender, pues no lo aprende. No es capaz de aprender que si realiza una determinada conducta cuando aparezca la señal, evita la descarga. Se queda paralizado y no aprende. Es decir, sigue recibiendo descargas aun cuando su conducta podría hacer que desapareciesen las descargas. Esto es la indefensión aprendida. ¿Qué han aprendido aquí? Han aprendido que su conducta no tiene efecto sobre las consecuencias. Claro, en la primera fase no podían hacer nada y en esta sí pueden, pero no lo aprenden. Claro, pero no lo aprenden. Es decir, lo que se aprende, por eso lo que se aprende es la expectativa de ausencia de efecto de tu conducta. Como esperas que tu conducta no tenga efecto, pues ¿qué haces? Pues no haces nada y te quedas recibiendo descargas. Al final se aprende, pero tardan muchísimo más, ¿vale? Bueno, hay maneras de evitar esto y en humanos también, y de hecho es lo que se hace. ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues podemos hacer que personas que estén o animales que estén en esta situación los ponemos en situaciones en las que no pueden fallar, ¿vale? Una conducta que sea tan sencilla, que sea imposible que reciba, por ejemplo, aquí la descarga, o una persona que no pueda fallar en su conducta o que no pueda tener algún tipo de error en su conducta. Eso hace que poco a poco recuperen de nuevo la conducta. Pero tienes que poner en situaciones muy sencillas. ¿Para qué? Para que vuelvan a tener expectativa de control. Si eres capaz de ponerle en esa situación, por eso cuando uno empieza, por ejemplo, en una depresión, empieza a realizar actividades, lo que te dice el psicólogo, el psiquiatra, es empiezas con cosas muy sencillas, con cosas que no vayan a tener riesgo de que te salgan mal, con pequeños reforzadores sencillos y fáciles de obtener. Y poco a poco vas recuperando el control de la conducta y vas recuperando la expectativa de que tu conducta va a tener un efecto sobre el ambiente y va a proporcionarte reforzadores, elementos positivos. Y bueno, también esto tiene que ver con lo que viene aquí. Es decir, si proporcionamos experiencias de control, vamos a hacer que en el futuro aprendan más rápido. Proporcionar experiencias de control es proporcionar situaciones en las que tu conducta afecta a las consecuencias, en las que tú te notas en control de las consecuencias, ¿vale? Claro, justo lo contrario. Si aquí estos son situaciones de falta de control, pues tienes que intentar meter al animal o a la persona en situaciones de control específico, en situaciones en las que su conducta pueda controlar las consecuencias. Vamos con otro fenómeno. Ya habéis visto que aquí lo que estamos viendo básicamente son diferentes fenómenos del condicionamiento operante. Bueno, habéis visto que la indefensión aprendida es triste, da mucha penilla, pero tiene solución. No es algo que sea para toda la vida o que no tenga o que ya tengas que estar así para siempre. Aunque normalmente entra en una especie de bucle ¿cómo se llama? De círculo vicioso pues, que hace más difícil el salir de estas situaciones. Por eso hay que romperlo rápidamente. Eh, Fijaros, hemos estado hablando durante mucho tiempo de que una de las cuestiones básicas para que funcione el reforzamiento es que el reforzamiento ocurra de la manera más
pareja o próxima posible a la ocurrencia de la conducta. Si tú pulsas una palanca, la ratita pulsa una palanca y la comida cae a los 2 días o a las 2 horas, pues va a ser difícil que entienda que esa pulsación de palanca tiene que ver con la caída de comida. Entre otras cosas, porque lo que ocurre entre la pulsación de palanca y la aparición de la comida son un montón de cosas. La ratita también realizará otras conductas. ¿Cómo sabes tú cuál es la conducta que está asociada a que aparezca la comida? Si es inmediato es muy fácil, pero si no, joder, yo pulsé hace 2 horas, a lo mejor es porque me giro hacia la derecha después o porque me senté, vete tú a saber. Bueno, ¿cómo podemos conseguir que un reforzador demorado siga afectando a la conducta que queremos? Esto puede parecer muy trivial o puede parecer una cosa así, pero realmente en nuestra vida diaria estamos sometidos a muchísimas situaciones en las que los reforzadores no son inmediatos. De hecho, la mayoría de las veces los reforzadores son inmediatos. Vosotros no vais a obtener un reforzamiento inmediato por veniros un viernes aquí 3 horas. A lo mejor lo obtenéis con suerte, pues en esta convocatoria, en mayo o junio. Y con peor suerte, pues a lo mejor más adelante. ¿Cómo consigues que... Este caso humano es mucho más complejo, ¿vale? Pero para que tengáis un ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo también, cuando vas a trabajar, pues el reforzamiento no lo obtienes en el momento, lo obtienes a final de mes. ¿Cómo podemos conseguir que, o hay algún procedimiento, o es posible conseguir que demoremos los reforzadores y aún así siga manteniéndose la contingencia o siga manteniéndose el proceso de reforzamiento, la situación de reforzamiento? Bueno, pues hay algunas maneras. Una de ellas, la que vamos a ver aquí, es lo que se denomina marcar la respuesta o el procedimiento de marcado de la respuesta. Lo que permite el marcado es diferenciar la conducta concreta que lleva al reforzamiento de una manera distintiva, ¿vale? Que sobresalga sobre otras y que eso permita que se asocie a la aparición del reforzador. Es como si dijeses, hey, de todo lo que has hecho, esta es la conducta buena. Y esa conducta es la que da lugar al reforzador. Tenlo en cuenta, ¿vale? Solo que, claro, a la ratita no le podemos decir eso, porque no lo entienden. Así que tenemos que hacerlo de otra manera. Fijaros, este es el procedimiento que se ha utilizado y es importante que lo entendáis bien, ¿vale? Porque al principio parece algo confuso o parece que puede ser debido a otras razones. Lo que tenemos aquí es un laberinto, un corredor, mejor dicho, de 2 vías. A las ratitas las ponemos en la caja de salida, ¿vale? Y te parece la película del corredor del laberinto, pero con ratitas. Bueno, los del corredor del laberinto estarían más o menos igual, ¿vale? ¿Os acordáis de esa película? ¿Por qué me acuerdo yo de esa película? Si era más mala que... En fin. Bueno, ponemos aquí a la ratita, ¿vale? Y la ratita pasa de la caja de salida a la caja de elección. Cuando llega a la caja de elección, tiene que decidir. Tiene que decidir si pasa por el brazo izquierdo o por el brazo derecho. La única diferencia que hay entre los dos es que uno está pintado de negro y otro está pintado de blanco. No hay nada más, ¿vale? Bueno, pues llega y decide. Al principio, por supuesto, no tiene ni idea de por qué decide. La cuestión es que yo, como experimentador, sé que si pasa por el negro, va a obtener comida. Pero si pasa por el blanco, no va a obtener comida. ¿Vale? Bueno, pues si pasa por aquí, aquí aparece comida. Si pasa por el blanco, no aparece comida. Y aquí viene lo importante. Si después de pasar por cualquiera de los dos brazos va directamente a la caja de meta, ¿vale? Directo, corre directo, no hay problema, se aprende todo perfectamente. Pero si introducimos lo que se llama esta situación o caja de demora, es decir, toma la decisión, pasa por el negro o por el blanco y aquí se tiene que estar esperando unos minutos o el tiempo que decidamos, ¿vale? Simplemente se queda ahí. Se queda parada y luego abrimos la caja de meta y aparece la comida. Pues en esta situación, ¿sabéis qué pasa? Que no aprende. Cuando tú hacen todo esto y luego te quedas aquí un rato y ya después de un rato abres la caja de meta, no aprenden. Siguen pasando por uno o por otro brazo indistintamente. No aprenden qué brazo les da reforzamiento. Y aquí viene el procedimiento específico. Imaginaros que ahora, y lo hago siempre, pasen por donde pasen, ¿vale? Da igual, porque si no, claro, sería muy fácil. Pero lo hago siempre, pasen por donde pasen. Cuando pasan por un lado o por otro y llegan a la caja de demora, cojo la ratita y la acaricio y la vuelvo a dejar. Ya está, nada más. Bueno, pues ahora cuando abro la caja de meta ya aprenden y pasan siempre por el brazo negro. Pensar que no las estoy cogiendo cuando pasa por el lado bueno, que eso sería un reforzador secundario, porque si paso por aquí me acarician y luego aparece la comida. No, no, la cojo tanto cuando pasa por aquí como cuando pasa por acá. Esa es la cuestión. La propia manipulación está marcando una respuesta. Es decir, le estamos diciendo, esto que estás haciendo, que es pasar por un lado o por otro, es relevante, es importante, está llevando una consecuencia. Es decir, la propia conducta de elegir
lleva una consecuencia, que es que te cojan. Luego, esa conducta tiene que ser importante. ¿Eso qué hace? Que esté más presente en su memoria, es decir, que sea saliente esa conducta. Y cuando se abre la caja de meta, ¿a qué asocian el premio? A la conducta que ha sido marcada, que es la conducta de elección. Es, no, no, pases por donde pases las coges, pero el premio solo sale si pasa por el brazo negro. Claro, eso es, hace que esa conducta en particular quede marcada, como si le pones un post-it a la conducta diciendo, esto va a ser importante luego, porque si me están cogiendo después de haber elegido, esto tiene que ser importante. Puede ser por esto, ¿vale? Eso es lo que se denomina marcado. Al final es marcar una conducta, decirle, esta es la importante. Y claro, luego aparece la comida y sí que se dan cuenta y aprenden que tienen que pasar por el brazo negro para conseguir. Claro, porque uno podría pensar dos cosas. Bueno, si le das reforzador por las dos veces, por cualquiera que pasen, pues no tiene ningún mérito. Y al revés, si solo la coges cuando pasa por el brazo negro, pues claro, asocian la manipulación a la comida y a la vez se asocia al brazo negro, porque están asociadas las tres. Eso sería una especie de reforzamiento secundario. Pero ni siquiera eso hace falta. Simplemente marcar una conducta como relevante hace que aumente el aprendizaje. Aquí lo tenéis en este gráfico. Las del grupo no marcado siguen en niveles de azar, mientras que las del grupo marcado aprenden de manera bastante rápida. Vale, y el último ejemplo, que no nos vamos a detener mucho en ellos porque hemos hablado bastante de estas situaciones, es lo que se llama la devaluación del reforzador, que básicamente consiste en cambiar el sentido o cambiar el efecto de un reforzador, asociándolo a un estímulo de naturaleza contraria. La comida actúa como reforzador, ¿no? Hacemos que, si damos comida a una ratita por pulsar una palanca, lo que suele ocurrir es que aumentará el número de pulsaciones esa palanca, ¿no? Vale, pues nosotros podemos cambiar la asociación o que podemos cambiar el efecto que tiene ese reforzador asociándole a un estímulo de sentido contrario. Por ejemplo, el cloruro de litio. ¿Os acordáis lo que provocaba el cloruro de litio? Náuseas, sí, si lo inyectas provoca náuseas. Claro, si tú asocias la comida al cloruro de litio, la comida deja de ser un reforzador. Como es que os digo que ya hemos visto esto porque os acordáis de en qué fenómeno ocurría esto. En sí, sí, te acuerdas, ¿no? Es el efecto García, que se llama. Ay, no me sale a mí ahora tampoco, vaya memoria. Me acuerdo del efecto, es que siempre me acuerdo del efecto García, pero nunca me acuerdo del condicionamiento de. Bueno, ya me recordaré, ya lo recordaré, el de la comida, el que ocurre cuando tienes náuseas varias horas después porque has comido algo en mal estado. Bueno, es que da rabia no acordarse, de verdad. En fin, es casi. Sí, eso es un tipo de reforzamiento muy importante porque ocurre incluso varias horas después de que hayas ingerido la comida. Es aversión al sabor, que no me salía. Gracias por haberme dado la clave. Eso es una clave de memoria, ¿ves? Es una buena clave de memoria. Bueno, fijaros cómo se ha hecho esto en la experimentación. Tenemos dos grupos, ¿vale? Y a los dos grupos en la primera fase le ponemos en una cajita en la que tienen dos mecanismos. Uno que da agua con azúcar, que, bueno, como a todos los seres vivos, el azúcar, pues por lo que sea, nos gusta mucho. Uno que da azúcar y otro da comida. Lo que ocurre normalmente es que aquí las ratitas pues se hinchan a beber y a comer, porque les encanta, les gusta la comida y les gusta el agua con azúcar. Pero en la segunda fase, lo que hacemos es asociar uno de los dos, por ejemplo el agua, a náuseas a través de una inyección de cloruro de litio. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que uno se espera, que cuando luego les volvemos a poner en la misma situación ya no quieren el agua, solo quieren la comida, ¿vale? Eso sería devaluar un reforzador. ¿Qué ocurriría después si ofrecemos como premio ese agua? Pues que no funcionaría como reforzador o funcionaría mucho peor. Ahora el valor de la comida, que antes era el mismo que el del agua, pues ha crecido porque el otro ha decrecido. No es que haya crecido, sino que el otro ha decrecido en comparación, pues es mucho, mucho mayor. Pero aquí hay una cosa curiosa y es que a veces esto no ocurre. Hay situaciones en las que se practica una conducta tantas veces que deja de ser sensible al reforzamiento. Y por eso aparecen dos tipos de conducta. La acción instrumental, que es la que hemos estado viendo hasta ahora, las acciones operantes instrumentales. Sabéis que se llaman instrumentales porque es un instrumento para conseguir algo, es un medio para conseguir algo. Así que son sensibles al reforzamiento. Si tú realizas una conducta para conseguir algo, si ese algo cambia, cambias tu conducta.
o adaptas tu conducta para conseguir ese algo. Por eso es instrumental y cambia, modificadas por el valor de las consecuencias. ¿Qué ocurriría aquí? Pues que dejarían de beber agua o que si les ofreces agua por dar a la palanca, dejan de dar a la palanca. Pero hay otras conductas cuando se practican de forma masiva que se convierten en hábitos y ya no dependen del valor del reforzador y se siguen haciendo a pesar de que no se obtenga un reforzamiento de ellas. Es una conducta muchísimo más rígida y con la que seguramente estaréis familiarizados, igual que lo estoy yo. Cuando, por ejemplo, uno va a algún sitio en coche y va por un lado y vuelve por otro y le dicen, no, es que hay otro sitio mejor, puedes ir por aquí que se tarda menos, o ¿por qué no vas y vuelves por el mismo sitio si se tarda menos por aquí? ¿Por qué vas por un lado y no por otro? Ya, bueno, es que son mis cosas, eso es un hábito. ¿Os habéis encontrado en esa situación en la que haces algo, manías, sí, lo que llamamos manías? Que haces algo, tú sabes que no es la mejor manera de hacerlo, pero que no te la cambien, ¿vale? Bueno, eso es algo que no está modificado por el valor del reforzador, porque sabes que obtendrías mejor reforzamiento, por ejemplo, tardar menos si lo hicieses de otra manera, pero no. Es tan rígida la conducta que se convierte en un hábito. Esto ocurre, por ejemplo, en situaciones de consumo de drogas, ¿vale? En las que se convierte tan. Pues eso podemos pensar. Claro, el mecanismo específico de por qué ocurre eso, pues es una cuestión ya de análisis cerebral en este caso, o de mecanismos cognitivos, o de hipotetizar mecanismos cognitivos. Evidentemente, algo pasa en el cerebro. ¿Qué tipo de cosa pasa? Bueno, pues ahí ya nos meteríamos en otro jardín más grande, pero es parte de la neurociencia, por supuesto. Bueno, pues terminamos con el tema 4. Vamos con el tema 5. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, nos queda todavía bastante, bastante. Vale, pues comenzamos con el tema 5 y en el tema 5 continuamos con el condicionamiento operante. Ya hemos pasado el primer tema, que es el más sencillo, en el que hablamos de las cuestiones básicas sobre reforzamiento, sobre condicionamiento operante, y aquí nos vamos a meter en algunas teorías específicas y en estudiar los programas que se suelen utilizar para conseguir una modificación de la conducta a través de programas o contingencias de reforzamiento. Los programas esenciales y también algunos algo más complejos. Lo que hemos visto hasta ahora eran los tipos de contingencia. Ya sabéis, si realizo la conducta y aparece el reforzador, una situación, una consecuencia positiva. Si no realizo la conducta y aparece una consecuencia positiva, si realizo la conducta y aparece una consecuencia negativa, o si no realizo la conducta y aparece una consecuencia negativa. Los 4 tipos de contingencias que teníamos, que es realizar o no realizar la conducta y el tipo de reforzador que puede aparecer, ¿vale? Si es positivo o negativo. Es lo que vimos en el otro tema. Da lugar a 4 tipos. Ya sabéis, reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo y castigo negativo. Aquí vamos a ver cómo se pueden administrar esos programas de reforzamiento, porque hasta ahora hemos dicho, realizas una conducta y obtienes un reforzador. Muy bien, pero ¿cómo lo obtienes? ¿Cuál es el patrón de refuerzo? ¿Cuál es la situación específica o las diferentes maneras en las que podemos administrar el refuerzo? Porque hasta ahora yo creo que habréis dado por hecho que cuando tú realizas una conducta, pues obtienes un reforzador. Fin. ¿Vale? Bueno, eso es una de las formas en las que se puede administrar un reforzador, pero hay 100.000 formas de administrar reforzadores. De hecho, vamos a ver los diferentes tipos de maneras de administrar reforzadores. Bueno, ¿en qué consiste esto o cómo lo podemos definir de una manera más exacta? Es la manera en que programamos las contingencias. ¿Cómo van a administrarse los reforzadores cuando yo realice una conducta? ¿Cuál va a ser el programa? Es decir, las condiciones que se tienen que dar para que si yo realizo una respuesta, esa respuesta obtenga un reforzador. Las condiciones, por supuesto, en el caso de la experimentación de este tipo de situaciones, pues las pone el experimentador, pero en nuestra vida normal, pues la pone el contexto, el ambiente. El ambiente es el que determina cómo se obtienen los reforzadores. El ambiente no somos nosotros los que determinamos cuándo vamos a cobrar, lo determina pues una serie de reglas sociales, la política de la empresa, las maneras de actuar de los bancos respecto a cuánto tardan en realizar ingresos, yo que sé, un montón de cosas. Bueno, lo que suele ocurrir, lo más normal, no, como os he dicho antes, no es el reforzamiento continuo, en el que cada conducta que realiza se refuerza de una manera instantánea y siempre se refuerza, sino que la situación más normal es el reforzamiento
intermitente, el reforzamiento parcial, en el que solamente algunas conductas son reforzadas. Curiosamente, el reforzamiento intermitente o parcial produce produce aprendizajes más duraderos y con una mayor resistencia a la extinción. Tardan más en extinguirse cuando se dejan de reforzar. Y además el aprendizaje dura más, es un mejor aprendizaje. Esto tiene sentido evolutivo. Como la mayoría de las situaciones que tenemos en nuestro entorno son de aprendizaje intermitente o parcial, pues haber evolucionado para tener un mejor aprendizaje más duradero y más resistente en estas situaciones, pues nos hace sobrevivir mejor porque nos permite mantener nuestras conductas y que sigan siendo adaptativas a pesar de la escasez de reforzamiento. Como cuando un animal va a buscar comida y 7 de cada 10 veces pues no encuentra comida. O solo encuentra comida 1 de cada 5, 1 de cada 7, 1 de cada 10, 1 de cada 12. Pero sigue buscando comida, no deja de hacer eso, no deja de realizar esa conducta por ineficaz. ¿Veis? Ahí tenéis un ejemplo en el que es adaptativo realizar una conducta aunque no siempre encuentres reforzador. Te va a salvar la vida. Si te das por vencido, pues muere de inanición. Bueno, pues vamos con los programas básicos de reforzamiento. Estos son los más sencillos y son los que se denominan de razón y de intervalo. Estos son los dos grandes bloques que vamos a ver, programas de razón y programas de intervalo. ¿Cómo podemos reforzar una respuesta? Pues según dos criterios. Según el tiempo que haya pasado desde la última respuesta, ¿vale? O según el número de respuestas que tenga que dar para obtener el siguiente reforzador. Y eso da lugar a los programas de intervalo, si se refuerza en función del tiempo, y de razón, si se refuerza en función del número de respuestas. Además, esto puede ser fijo o variable, es decir, que siempre necesites el mismo número de respuestas para obtener un reforzador o que siempre tenga que pasar la misma cantidad de tiempo. Eso sería un programa fijo. Si tienes que dar diferente número de respuestas para obtener un reforzador o el intervalo de tiempo que tiene que pasar no siempre es el mismo, se denomina variable. Ya está, ¿vale? Así que tenemos dos tipos. 4 programas de reforzamiento que derivan de dos bloques. Programas de razón, fijos o variables. Programas de intervalo, fijos o variables. Una cosa muy importante, los programas de razón es bastante fácil entenderlos porque básicamente lo que tienes que hacer es dar un número de respuestas y la respuesta número X que determinemos es la que da lugar al reforzador. Por ejemplo, tienes que pulsar la palanca 7 veces para que caiga comida. Así que la ratita pulsa, 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 pulsa y en la séptima cae comida, ¿vale? Eso sería un programa de razón fija. Si la ratita tiene que pulsar un número de veces, pero ese número de veces no siempre no es el mismo siempre, o varía de ensayo a ensayo, por ejemplo, unas veces es 5, otras veces es 9, eso se llama un programa de razón variable, ¿vale? Los programas de razón variable suelen variar en torno a un número promedio, es decir, que el promedio de respuesta sea, por ejemplo, 7, pero que no sea 7 siempre, sino que a veces es 9, a veces 5, pero si haces la media te salen 7, ¿vale? Importante, los de intervalo. Esto sí que hay que tenerlo muy en cuenta, porque además luego tendremos que diferenciarlos de otros, que son los de reforzamiento diferencial de tasas bajas, pero de eso ya hablaré, ¿vale? No tengo lo de abrir aquí arriba, me vendría muy bien Sí, podemos, porque además creo que no hay nadie, así que no, aquí no da el... Como no hay nadie, pues aprovechamos y abrimos. A ver, es que tienen un mandito para abrirlo de arriba, pero no me lo han dado, así que van ahí con el cacharrito ese. Bueno, programas de intervalo, y esto es importante. Aquí lo que se refuerza es la primera respuesta que ocurre tras el intervalo que hemos determinado, ¿vale? Es decir, porque podéis pensar, bueno, si depende del tiempo, entonces no es reforzamiento, porque si pasan 30 segundos y tengo un reforzador, eso no depende de tu conducta. No es así, ¿vale? Tiene que pasar el tiempo y la primera respuesta que des una vez pasado el tiempo es la que da lugar al reforzador. Si tú das respuestas, imaginaos un programa de intervalo fijo 30, das a la palanca, cae un reforzador, todas las respuestas que des antes del intervalo de 30 segundos, que va después de la obtención del reforzador, no cae nada. La primera que des después de que haya pasado el tiempo, entonces da lugar al reforzador, ¿vale? Solamente la primera respuesta después de que haya pasado el intervalo. Y el intervalo se mide desde el último reforzador, no desde la última conducta, ¿vale? No es que tú realices una conducta y tengas que esperar 30 segundos, no. Cae el último reforzador, tienes que esperar 30 segundos, vuelves a pulsar y entonces aparece el reforzador, ¿vale?
Importante, sobre todo que tengáis eso claro para luego distinguirlo de otras situaciones, ¿vale? Y también distinguirlo de situaciones como las que vimos en el capítulo 3. ¿Recordáis esa situación en la que lo llamamos automoldeamiento, en la que aparecía una luz y caía comida cada cierto tiempo, pero no había que hacer nada? Eso no es intervalo, porque ahí no tienes que hacer nada, ¿vale? Eso es condicionamiento clásico. No depende de tu conducta. Para que sea reforzamiento tienes que emitir una conducta. Tenerlo muy en cuenta, porque luego si preguntan algo en el examen sobre automoldeamiento, os preguntan sobre intervalos, pero no tienen nada que hacer, no lo confundáis con los programas de intervalo, ¿vale? De reforzamiento. Vale. Vamos a ver cómo se registran las respuestas. ¿Cuál es el método y qué cosas registramos para saber si ha habido reforzamiento, si estamos modificando la conducta y si lo estamos haciendo de la manera que esperamos? Bueno, aquí curiosamente a mí me hace mucha gracia en el libro porque ponen un sistema de recogida de respuestas que no se utiliza desde hace 40 años, que es un rollo aquí de papel, ¿sabes? Que esto es el polígrafo, ¿vale? O sea, así sería, no es un polígrafo, pero básicamente esto venía con una agujita aquí, la tenéis ahí, y lo que va es va marcando las respuestas y va marcando las diferentes cosas. Lógicamente esto se hace con un ordenador, ¿vale? No se hace con esto. Lo han puesto, de hecho les voy a preguntar, ¿por qué habéis puesto el este en vez de poner? Me imagino que porque es muy gráfico, se ve muy bien aquí, en la pantalla se podría ver algo parecido. Esto es lo que se llama un registrador acumulativo. Y ahora, como os digo, son ordenadores que van registrando las respuestas y van registrando todas las variables del experimento, y en vez de tener esto, pues tenemos un Excel, ya está, un Excel o similar, ¿vale? Eso es. Lo que pasa es que no es el polígrafo. El polígrafo mediría variables fisiológicas y tiene esas idas y venidas que es, por ejemplo, conductividad eléctrica, es decir, actividad electrodermal. Este no, este es acumulativo, este siempre va hacia arriba. ¿Veis que siempre va la línea hacia arriba? Porque va registrando las respuestas y cada respuesta es un saltito. Así que siempre va hacia arriba, ¿vale? Por eso, pues es un poco rollo si es de papel, porque o tienes un papel muy ancho o tienes que reiniciar la cosa. Ahora que es un ordenador, pues simplemente tienes que ir sumando respuestas y ya está. En función del tiempo, no tienes por qué tener un papel infinito. Bueno, ¿qué nos permite medir esto? Pues varias cosas. Fijaros, aquí tenemos en el eje, bueno, es que aquí como está girado además, en nuestro eje horizontal, es decir, el que para nosotros es horizontal, pero el papel es vertical, tenemos las respuestas que se dan, ¿vale? Número de respuestas. Cuanto más se avance hacia arriba del papel, ¿vale? Lo ponen, por suerte lo ponen en el gráfico, porque si no es un poco lío decirlo así. El número de respuestas. Y en el eje, para nosotros vertical, según vemos la imagen, pero para el papel horizontal, tenemos el tiempo. Ya está, ¿vale? Así que nos permite registrar el número de respuestas en función del tiempo. Por un lado, número de respuestas. Cada vez que hay una respuesta hay un salto en el papel. Cada saltito vertical que veis es una respuesta. Segundo, tiempo entre una respuesta y la siguiente. Pues muy fácil, ¿no? El tiempo, el espacio de tiempo que ocurre entre un saltito vertical y el siguiente. El tiempo total empleado en responder y no responder. Pues podemos ver cuánto tiempo se está sin responder y cuánto tiempo se está en un continuo de respuesta. Podemos ver la ratio, si pasamos mucho tiempo respondiendo del total o pasamos poco tiempo respondiendo y más tiempo sin responder sobre el total. La perseverancia, que básicamente es exactamente o muy parecido a lo anterior. Si lo anterior era el tiempo total, sumar el tiempo que pasamos respondiendo. Si hacemos esa ratio entre lo que paso respondiendo y lo que no, pues tenemos la perseverancia, que es la ratio entre el tiempo que paso respondiendo y la que no. Si paso todo el tiempo respondiendo, pues lógicamente la perseverancia será del 100%, siempre estoy respondiendo. Si paso más tiempo sin responder, pues ya va variando, ¿vale? Es una proporción de tiempo respondiendo respecto del total o respecto del tiempo sin responder, perdón. También podemos marcar lo que ocurre en el experimento. Por ejemplo, cuando aparecen los reforzadores. ¿Veis estas líneas diagonales que aparecen aquí de vez en cuando? Que están marcadas con flechas. Esos son cuando se administran los reforzadores. Cada vez que en el experimento se administra un reforzador, la máquina marca ahí diciendo, esta respuesta ha dado lugar a un reforzador. ¿Veis que siempre coinciden con un saltito del registro? Porque lo que da lugar a un reforzador siempre es una respuesta. Se van marcando aquí, ¿vale? Y también podemos marcar cuando han aparecido otros estímulos. ¿Veis que aquí en el este del tiempo aparecen también unas marquitas? Por ejemplo, si estamos haciendo un experimento en el que marcamos o señalizamos la disponibilidad del reforzador con una luz roja, pues podemos indicar cuando aparece la luz roja para ver cuánto se tarda desde que aparece hasta que aparece la respuesta o diferentes cosas para ver cómo se va aprendiendo. ¿Veis? Podemos marcar todo.
Bueno, como os digo, esto lo marcamos ahora con un ordenador, no lo marcamos con uno de estos, que sería insufrible hacer esto con papel. Yo me imagino la época en la que hacían esto de verdad con papel, tenía que ser para pegarse un tiro. O sea, si ya es complicado hacer análisis de datos con todos los datitos en el ordenador, tener que pasar esto y hacerlo a mano uno a uno, tenía que ser, vamos, para pegarse un tiro. En fin. ¿Qué es lo que nos refleja al final? Pues una tasa acumulativa. Nos va acumulando respuestas y nos va diciendo cómo se van acumulando esas respuestas en función del tiempo. Tampoco tiene más. Vale, pues vamos a los diferentes programas, a los programas básicos de reforzamiento. Tenemos 4, ¿vale? 4 que resultan de mezclar los dos tipos de programas, razón y intervalo, con las dos maneras de administrarlos, que son fijos o variables. Así que el primero que tenemos es el programa de razón fija. Muy sencillo, necesitas un número determinado de respuestas para obtener el reforzador. El número lo determina pues, el experimentador en este caso. Ya sabéis que en los ambientes naturales el que determina ese valor es la naturaleza, es el contexto, es el ambiente. En un experimento, en una caja de Skinner, pues yo como experimentador decido que la ratita va a recibir comida cada 12 pulsaciones de la palanca, ¿vale? Pues eso lo llamamos RF12, razón fija 12. Esa es la manera de ponerlo, esa es la nomenclatura, ¿vale? RF y el número, ¿vale? El requerimiento de la razón, ¿vale? Que se llama. Al número de respuestas se le denomina requerimiento, ¿vale? Pues RF12 sería un programa de razón fija en el que necesitas 12 respuestas para obtener un reforzador. Bueno, ¿qué características tiene? Porque cada programa vais a ver que se puede diferenciar por la manera en la que responden los individuos, los sujetos. No se responde igual a todos los programas, cada uno tiene sus propias características. Cuando estás en un programa de razón fija, lo que suele ocurrir es que se empieza respondiendo muy rápidamente. ¿Veis esta subida rápida en las respuestas? Y en el momento en el que se obtiene el reforzador, la línea diagonal que tenéis en el gráfico, ¿vale? Se para. Hay una pausa. Esto se llama pausa post-reforzamiento, ¿vale? Lo que tenemos aquí es que tenemos dos situaciones. Una respuesta muy rápida hasta que se obtiene el reforzador, una pausa, de nuevo respuestas muy rápidas hasta obtener el reforzador, de nuevo pausa, etcétera, etcétera. Esto es lo que se llama un patrón de break and run. Se explica solo, ¿no? Parar y correr, parar y correr, parar y correr. Bueno, cuanto menor es el requisito de razón, es decir, cuanto menos respuestas tienes que dar para obtener el reforzador, más alta y estable es la respuesta, es decir, menos pausa hay. ¿Qué quiere decir esto? Que el tamaño de la pausa, el tiempo de pausa aumenta según aumenta la razón. Es decir, en un programa de RF50, la duración de la pausa será mayor que en un programa de RF10 o RF2 o RF4. Hasta un momento en el que ya el individuo, el sujeto, deja de responder. De nuevo, lo mejor es que os penséis en vosotros mismos, vosotras mismas, dentro de una caja de Skinner. Porque imaginaros que esto es una caja de Skinner, os ponen ahí una palanca y os dicen, bueno, venga, cada 2 pulsaciones que hagas de la palanca, imaginaos una palanca es un poco dura, ¿vale? Eso no es fácil así de hacer, no, sino que tienes que hacer cierto esfuerzo. Pero oye, cada vez que pulso me cae 1 euro. Pues me merece la pena, ¿no? Vas ahí, le vas dando, llegará un momento en que te hartes, pero bueno, joder, si puedes conseguir, mejor, te quedas aquí toda la noche casi dándole, porque al final sacas dinero para toda tu vida. Pero ya luego dicen, no, bueno, ahora va a ser cada 2, cada 10, cada 50, cada 100, cada 1000. Seguramente acabéis cansado después de darle 100 veces para obtener 1 euro y ya os lo penséis. Pero llegará un momento en que ya digáis, mira, ya vale, no voy a estar aquí dándole 1000 veces a este cacharro para que me caiga 1 euro. Paso. Bueno, pues eso es básicamente lo que hacen las ratitas también cuando la razón es demasiado elevada. Cuando ya les dices a la ratita que tiene que darle 300 veces para tener una bolita de comida, pues la ratita dice, mira, hasta aquí hemos llegado, paso de darle. No me compensa el esfuerzo que tengo que hacer, consumo más calorías pulsando la palanca 200 veces que la mierda de bolita de comida que me ha dado, ¿vale? Bueno, pues ahí es cuando el break se hace eterno, ya no hay run, ¿vale? Es cuando aparece o se aumenta la tensión de la razón y por tanto desaparece la conducta. La tensión de la razón es la proporción, bueno, no la proporción, sino la pausa que se establece debido al incremento del número de pulsaciones que tienes que realizar. Eso va tensionando el programa, va haciendo que cada vez sea más costoso responder, por eso se llama tensión de la razón, hasta que llega un momento en el que se deja de responder.
El patrón usual ya lo tenéis aquí como una escalera, ¿vale? Quedaros con esto, se llama break and run, no es la única pausa que vamos a encontrar. Cada pausa se llama de una manera determinada y esta es break and run, en razón fija, ¿vale? Parar y correr, forma de escalera. Siempre que veáis forma de escalera es un programa de razón fija. Aquí tenía un vídeo del programa de razón fija, muy tonto, ¿vale? Porque es una persona con su perrillo enseñándole a sentarse para conseguir premios. Entonces lo que hace básicamente es que en vez de darle un premio cada vez que se sienta, le da un premio cada 3 veces que se sienta, o cada 2 veces, no recuerdo ahora bien. Se sienta, no le da premio y la siguiente y así consigue que aprenda mejor y que además eso sea más resistente a la extinción, porque si no, si le dieses premios constantemente, en cuanto le dejas de dar premio un par de veces ya no se sienta, ¿vale? Pero simplemente eso lo podéis encontrar, hay 1000 vídeos de esos en YouTube y mucho más interesantes, porque este es un ejemplo muy tonto. Bueno, vamos con el programa de razón variable, que como podéis ver por el gráfico de la derecha, pues es bastante espectacular la manera de responder. Bueno, en un programa de razón variable, lo que se pide o lo que hay que hacer para obtener un reforzador es dar un número de respuestas, igual que igual que en el de razón fija, ¿vale? Pero ahora el número de respuestas no es fijo, varía en torno a un promedio. Si ponemos un RV15, esa es la nomenclatura, ¿vale? Razón variable y luego el promedio de respuestas. Por ejemplo, razón variable 15. Eso no quiere decir que cada 15 respuestas te den un reforzador, sino que en promedio cada 15 respuestas te van a dar un reforzador. Pero a veces te costará 12, a veces te costará 20, a veces te costará 17, a veces 10. Pero si hacemos el promedio de todas, sale 15, ¿vale? Siempre se pone el valor del promedio en el programa de razón variable. RV15, ya sabéis en lo que consiste. ¿Cuál es el patrón típico de respuesta de un programa de razón variable? Curiosamente, con independencia o casi con independencia del número de respuestas promedio que requiera. No como en el otro, que se paraba, pues aquí no. Lo que ocurre normalmente es que hay una tasa de respuesta muy elevada y constante, sin pausas. De hecho, es el programa que da lugar a la tasa de respuesta más elevada. A veces, hasta los límites de la capacidad física del individuo. Es decir, que empieza y a responder todo lo rápido que pueden, sin parar hasta el límite de lo que pueden. O sea, lo más rápido que se puede. Es decir, que tiene una perseverancia muy elevada. Aquí están respondiendo constantemente, ¿vale? Es el programa que da lugar a una mayor tasa de respuesta. ¿Podéis pensar en alguna situación en humanos en la que se dé este tipo de programa de razón variable? Muy típica de humanos y seguramente habéis visto muchas situaciones. Y una conducta específica que está más programada de esa manera, ¿vale? Está hecha a posta, no es que sea casualidad, sino que está hecha completamente a posta. No, podría seguramente. Sí, perdona. Las tragaperras. Las tragaperras son unas máquinas de refuerzo variable para humanos. Si os fijáis en las máquinas tragaperras, veréis que dan premio cada un cierto número de conductas. Pero ese número de conductas no siempre es el mismo, porque sería muy fácil entonces saber cuándo va a aparecer el premio, sino que varían en torno a un número. ¿De qué depende ese número? Pues de lo que quiera el fabricante. Ya sabéis que las máquinas tragaperras tienen que dar un número, una cantidad de premio en función de lo que ingresen, pero pueden darlo de diferentes maneras. Siempre es un porcentaje. Así que el fabricante establece cada cuántos premios y lo va variando. Es decir, una vez que ha dado un premio, el siguiente no aparece en el mismo número de jugadas, sino que varía en torno a una probabilidad del 0,01. Vale, pues en torno a esa probabilidad o ese promedio, pues vas moviendo el premio gordo y los diferentes premios, ¿vale? Que tienen diferentes probabilidades. Y el tipo de conducta en una máquina de tragaperras, pues es como esta. Si habéis visto a alguien adicto a las tragaperras, jugar a las tragaperras, pues básicamente es coger todas las monedas que pueda y ir echando monedas todo lo rápido que pueda hasta que se agoten las monedas. Y si puedes, seguir echando monedas, coger dinero y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, hasta que no puedas. De hecho, se cabrean bastante si en ese momento te metes tú en la máquina. Y de hecho, habréis visto también que en el argot de este tipo de jugadores está lo que se llama lo que la máquina está caliente, que está a punto de dar premio. Porque en el fondo, como es un programa de razón variable, tú puedes estimar, igual que hacen las ratitas en las cajas de Skinner, puedes estimar cuándo está cerca el premio. ¿Vale? Sabes que has realizado un montón de jugadas y no quedan muchas. Por eso no es que la gente lo adivine, es que básicamente has aprendido. Es un programa de reforzamiento y al final has aprendido cómo funciona el programa. Lo que pasa es que como tiene cierto componente de aleatoriedad, nunca puedes saber exactamente cuándo aparece. Lo que hace que todavía cuando esté cerca el premio, pues la conducta se vuelva todavía más insistente, porque sabes que está cerca, se está aproximando y pues se hace todavía más. Si no lo era ya o si no estaba al límite, pues se vuelve todavía más cercano al límite. Esto es un programa de razón variable. Si queréis que animal o humano,
realice una conducta de manera compulsiva, irrefrenable, sin parar, este es vuestro programa, ¿vale? Tienes que reforzarlo de esta manera para que se vuelvan locas. ¿Sí? Bueno, tenía otro vídeo, igual, es el mismo perrito, solo que ahora en vez de reforzarle cada 2 conductas, pues a veces le refuerza cada 3, otras cada 2, otras cada 4, ¿vale? Y hace exactamente lo mismo. Tiene truco porque el pobre perrito ya venía de antes y ya se sabe hacer todo, se sabe hacer el truco. Así que nada, se está poniendo morado el perro en casa. Eh, Programas de intervalo. Pasamos a los programas de intervalo. En particular, el primero de intervalo fijo. Y veréis aquí que de nuevo tenemos una pausa. Un fenómeno de diferentes pausas. Vale, un programa de intervalo fijo es el que requiere que pase un tiempo determinado hasta que la primera respuesta después de ese intervalo sea reforzada. ¿Vale? Se escribe o su nomenclatura siempre es IF y el tiempo del intervalo. IF30 sería un programa en el que se refuerza la primera conducta que aparece una vez pasados 30 segundos desde la aparición del último reforzador, ¿vale? El tiempo se cuenta desde que aparece un reforzador hasta que aparece el siguiente. Ha pasado el intervalo, le has dado a la palanca, que hay un reforzador, comienza el intervalo. Y hasta que no pasen 30 segundos de la aparición del reforzador, da igual las veces que respondas, que no va a aparecer no va a caer comida. Pero la primera que des después del reforzador, pues aparece la comida. Esto ya te da una idea de cómo es útil responder, ¿no? Porque aquí en los programas de razón, cuanto más respondes, pues más reforzadores caen. Porque cuanto más rápido le des, antes llegas y más reforzadores caen. En los programas de intervalo no. Ya me voy adelantando a algo que vamos a ver después. Pero daréis cuenta que los programas de intervalo no vale para nada darle mucho. Lo que vale para algo es darle en el momento que toca. Con una sola respuesta, cada 30 segundos, pues tú ya obtienes todos los reforzadores. En un programa de razón fija 10, si le das a toda velocidad, obtienes más reforzadores porque llegas antes a las respuestas. Bueno, la principal característica de estos programas, de los de programas de intervalo fijo, es el patrón de pausa post-reforzamiento que tiene esta forma. En este caso, la pausa post-reforzamiento empieza, como siempre, una vez que se obtiene el reforzador, parando, dejando de actuar prácticamente, pero en vez de empezar a actuar, empezar a responder de manera acelerada desde el principio, tras la pausa, como ocurría en el red de razón fija, que tenía forma de escalera, paraban y luego empezaban a responder muy rápido. Aquí no. Aquí paran y poco a poco van acelerando la respuesta. Empiezan respondiendo lento y cada vez van respondiendo más rápido, ¿vale? Este patrón, este cambio, es un cambio sistemático en la tasa de respuesta, que se va acelerando la tasa de respuesta cada vez más rápida, se llama festoneado, ¿vale? En los programas de intervalo, la tasa de respuesta no es el mejor indicador, porque como os he dicho, no es la cantidad de reforzadores que obtienes, no depende tanto del número de respuestas que des. Depende un poco, porque algunas respuestas tienes que dar, pero no depende tanto como en los programas de razón. Y este tipo de situación lo que parece indicar es que las ratitas, en este caso, o los animales o las personas, son capaces de discriminar el tiempo. Porque una vez que obtienen el reforzador, saben que la probabilidad de refuerzo es muy baja, pero según va pasando el tiempo, según va pasando el intervalo, empiezan a responder. Cuando se acercan al final del intervalo es cuando están respondiendo, porque son capaces de discriminar o de tener una cierta discriminación temporal subjetiva. Tú sabes más o menos, bueno, si habéis hecho algo, habéis hecho un bizcocho en el horno, pues sabéis que os ponéis a hacer otras cosas, pero tú sabes más o menos cómo está pasando el tiempo y cuando queda poco te acercas a ver si está, ¿vale? Eso sería una discriminación temporal subjetiva. No te hace falta un reloj, más o menos, ¿sabes? Al principio tú vas a estar tan tranquilo haciendo otras cosas, pero según vaya pasando el tiempo, el número de veces que vas a ir a ver cómo está va a ser mayor. Primero vas a ir poquitas, estás aquí, pero luego poco a poco vas yendo cada menos tiempo para ver si se da el premio. El premio, por supuesto, es que ya está el bizcocho y te lo puedes comer, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el intervalo fijo. Tenía también, por lo menos aquí sale la imagen, un vídeo muy chulo de una paloma en una caja de Skinner con un intervalo fijo. Y se ve muy bien porque obtiene el reforzador, tiene que pulsar esta teclita que hay aquí arriba, ¿vale? Es una especie de pulsador con luz. Las palomas reaccionan muy bien y aprenden muy bien con lucecitas. Tienen muy buena vista, mucho mejor que las ratas. Así que con ratas es casi mejor sonidos o olores y con palomas con colores, porque ven muy bien.
y obtiene el reforzador, se para y se dedica a hacer otras cosas. De hecho, hace conductas adventicias o conductas de interín. Está por ahí pues haciendo sus cosas, o se mueve o gira el cuello. Y poco a poco va dándole cada vez más. Y según va pasando el tiempo, ya empieza a darle súper rápido para ver si le cae para ver si le cae el premio. Además, parece que va contando el tiempo porque es muy rítmica. Al principio da una vez, para, pero luego va haciendo unos movimientos estereotipados, pero que van siempre al mismo ritmo y se va acelerando ese ritmo. Es como si estuviese contando el tiempo con un reloj, como si tuviese un cronómetro, estuviese haciendo ella tic-tac, ¿vale? Dentro de su cabeza. Es un patrón bastante curioso, esa es la sensación que da. Bueno, por cierto, habéis visto que el programa de intervalo fijo da lugar a tasas de respuesta más bajas que los programas de razón. En general, los programas de intervalo dan lugar a tasas de respuesta más bajas que los programas de razón. La razón, valga la redundancia, pues lo que os he comentado antes, que en los programas de intervalo no sirve para mucho estar todo el rato respondiendo, no consigues nada. Lo único que tienes que hacer es esperar a que pase el tiempo. Luego no tiene sentido estar respondiendo demasiado rápido. Y vamos con el último, intervalo variable. Aquí si os dais cuenta, si os fijáis bien en la gráfica, veréis que de nuevo no hay pausas. ¿Veis que el programa de intervalo variable y el de razón variable se parecen bastante, pero en el de razón variable la tasa de respuesta era mucho más alta y aquí es mucho más baja? Pero aquí no hay pausas, igual que antes. Primero, ¿en qué consiste el programa de intervalo variable? Pues de nuevo, en un programa de intervalo variable se refuerza la primera respuesta que ocurre una vez transcurrido el intervalo, pero este intervalo no es fijo, sino que varía en torno a un promedio. Así lo que ponemos en la nomenclatura, esto de IV y el número, es el promedio de tiempo que tiene que pasar. Un programa IV30 es un programa de intervalo variable en el que se refuerza la primera respuesta que ocurre tras un promedio de 30 segundos. Pero a veces serán 40, a veces serán 25, a veces serán 33, a veces serán 27 y así sucesivamente, como queramos nosotros repartirlos. ¿Qué ocurre en estas situaciones? Pues que hay una tasa de respuesta muy constante, pero no muy rápida. Están todo el rato dándole. Estás todo el rato probando, ¿vale? Dándole la palanquita, pap, 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 todo el rato dándole así. No muy rápido, pero sin parar. Es decir, también tiene una perseverancia muy elevada, aunque su tasa de respuesta no sea tan alta, porque siempre están respondiendo, aunque sea más lento, ¿vale? Esta es la característica principal. No hay pausa y una tasa inferior a los de los programas de razón. De nuevo, también tiene sentido, ¿vale? Pensadlo en vosotros mismas. Si estáis en una situación como esta, lo mejor es, bueno, si no sabes el tiempo que tiene que pasar para que se refuerce la respuesta, pues lo mejor es ir probando cada cierto tiempo. Si habéis comprado alguna vez entradas para conciertos en los que haya mucha cola o lista de espera, pues, o que no sepáis exactamente cuándo van a salir, pues os habéis sorprendido a vosotras mismas haciendo esto y refrescando la página web cada cierto tiempo, a un intervalo no muy rápido, pero sin parar tampoco. Así que cada 30 segundos, ¡pum! Y le das, ¡pum! Y le das. Pues ya tenéis un intervalo variable en humanos. Como no sabéis exactamente cuándo va a ocurrir, pero sabéis más o menos por dónde va a ocurrir, pues cada cierto tiempo le vas dando. Que en el fondo estás calculando el tiempo también, porque tú sabes que por ahí va a andar, pero como no, pues no vas a estar dándole todo el rato, no tiene sentido. Pero cada cierto tiempo, ¡pum! 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 Para intentar conseguir el reforzador, es decir, acceder a la página para comprar entradas lo más rápido posible. De hecho, es la mejor manera de actuar. Si os fijáis, lo que hacen los animales y lo que hacemos los humanos es adaptar nuestra conducta a lo que es más óptimo para obtener los reforzadores. Estamos haciendo una conducta óptima. ¿Qué es óptimo en un programa de razón? Pues darle todo lo que puedas hasta para conseguir la mayor cantidad de refuerzos. ¿Qué es óptimo en un programa de intervalo? Pues ir calculando el tiempo y empezar a pulsar cuando tú creas que ya está disponible la cosa. Si más o menos lo sabes, pues acelera rápido para que en cuanto esté disponible lo consigas. Y si no lo sabes, pues ir dándole y a ver si tienes suerte. Básicamente es optimizar la conducta, que es lo que hacen los animales. Cuando llamamos la conducta de igualación en este mismo tema, veréis que esencialmente lo que hacen los animales pues, es optimizar su comportamiento, realizar una conducta óptima, la que cumple la ley de igualación cuando lo veamos, ¿vale? Este vídeo es bastante curioso porque la misma paloma en un programa de intervalo variable y lo que hace es
llevar una estereotipia en el comportamiento muy graciosa. Pulsa, se gira, hace el mismo movimiento siempre y vuelve a pulsar. Pulsa, se gira, hace el movimiento y se vuelve a pulsar. Siempre, todo el rato lo mismo. Como cuando sacamos entradas para algo. Que le das, haces otra cosa, te vuelves a la pestaña y le vuelves a dar. Haces otra cosa, pero la paloma en vez de hacer eso, pues empieza, gira, hace medio giro hacia un lado, mira a la otra pared y se vuelve otra vez para adelante. Al mismo ritmo como si llevase un metrónomo. Es, vamos, impresionante la capacidad que tiene para hacerlo exactamente igual, al mismo ritmo. ¿El qué? El intervalo de tiempo. Su patrón de conducta, eso es. Su tasa de respuesta sigue un intervalo fijo, pero no, lo que es variable es el intervalo en el que aparece el reforzador, ¿vale? No es siempre igual, unas veces son 30 segundos, 35, 25. Bueno, ya hemos visto muchas diferencias entre los diferentes programas de reforzamiento. La principal diferencia entre los programas fijos y los variables es que en los primeros, en los fijos, aparece una pausa tras reforzamiento, ¿vale? Ya lo habéis visto, ¿no? El break and run y el festoneado. Son los dos tipos de pausas. La diferencia fundamental, en los variables, por supuesto, no hay pausa, ¿vale? La tasa es constante. La diferencia fundamental entre razón fija e intervalo fijo, en los que hay pausa, en los dos, recordar que hay pausa en los dos, es que en uno, después de la pausa, empieza a responderse muy rápido y en el otro hay una aceleración gradual, en el intervalo, ¿vale? Recordad la forma del break and run y la forma del festoneado, que es acelerado, ¿vale? Ya sabéis que en estos programas de razón y de intervalo fijo, la pausa se hace mayor cuanto más se incrementa el requerimiento del programa, ya sea la razón, es decir, el número de respuestas que hay que dar, o el tiempo que tiene que pasar para obtener el reforzador. Cuanto mayores son, mayor es la pausa. En uno el break and run y en el otro el festoneado. Y curiosamente, en los programas de razón fija, esta pausa parece que tiene que ver más con la frecuencia de los reforzadores que con el número de respuestas. Es decir, que no tiene que ver tanto con que si das muchas respuestas luego paras más, sino con qué frecuencia aparecen los reforzadores. Y también con el programa siguiente más que con el anterior. Es decir, si ponemos dos programas encadenados, ¿vale? Imaginaros que tenemos dos programas y que cuando obtienes el reforzador en uno, empieza el otro. Por ejemplo, tenemos un programa de razón 2 y de razón 10. Das dos respuestas, obtienes un reforzador. Y en ese momento empieza el reforzador, el RF10, el razón fija 10. Ahora tienes que dar 10 veces. Obtienes el reforzador y ahora te vale con 2 y luego con 10. ¿Veis que son programas alternos? ¿Vale? Que están uno detrás de otro. Luego los veremos, esos programas. Bueno, pues lo curioso de esto es que esa pausa tiene que ver con el reforzador que viene. Es decir, que si estás en el programa RF10 y después viene el RF2, la pausa tras obtener el reforzador del RF10 no va a ser larga, va a ser corta. ¿Vale? Y si estás en el RF2 y vas a pasar al RF10, la pausa tras obtener el reforzador del RF2 va a ser larga. La pausa depende del programa siguiente, no del programa que has tenido ya. No depende del número de respuestas que has dado, sino de las que tienes que dar en el siguiente programa, ¿vale? Cuanto mayor sea el número de respuestas que tienes que dar en el futuro, mayor es la pausa. Como si descansasen preveyendo lo que les viene después. No descansan por estar cansadas, sino por lo que les viene después, preparándose lo que viene después, ¿vale? No es, he dado 100 respuestas, voy a descansar, no es, tengo que dar 100 respuestas, voy a pararme un poco, ¿vale? Eso sería, lógicamente esto no lo hacen las ratas, es para que entendáis cómo va la cosa, ¿vale? Para que lo recordéis sobre todo. Que se paran por lo que les viene encima, no por lo que han hecho ya. Porque ya han pasado por esa situación, es decir, cuando estás en un programa de reforzamiento, tú no solo aprendes, esto es algo también muy importante que vamos a ver en este tema, en un programa de reforzamiento tú no solo aprendes qué conducta es adecuada para obtener el reforzador, aprendes muchas más cosas. Aprendes la tasa de reforzamiento, aprendes cuál es la secuencia de reforzamiento y el tipo de programa, aprendes cómo es la conducta más óptima, aprendes muchas cosas. ¿Vale? Una de las cosas que aprendes es que dándole una palanca obtienes un reforzador, pero si tú estás todo el rato en un programa que a veces necesitas dos respuestas y a veces 10, tú te das cuenta. Tú piénsalo en ti misma, te das cuenta.
Igual que te das cuenta de que cuando estás mirando Instagram, mira, me ponen un anuncio cada 3 veces que le doy. Y terminas dándote cuenta. No solo te das cuenta de que dándole con el dedo pasas a las siguientes historias, sino que te das cuenta de que, mira, qué jodidos, cada 4 me ponen una de publicidad. Te das cuenta de cómo es el programa de reforzamiento, de cómo es la situación. Pues lo mismo ocurre con las ratitas. Por supuesto, terminan entendiendo cómo funciona el programa y se adecúan a la forma en que funciona ese programa. Luego veremos de todas maneras los programas múltiples. Y vamos a ver las funciones de retroalimentación y paramos un poquito, ¿vale? Si son y20, paramos un pelín y seguimos después con lo que nos queda. Ya hemos visto lo que hay, ¿no? Igual tasa y patrón de reforzamiento. Los programas de razón dan lugar a una mayor tasa de respuesta. ¿Cómo se ha visto eso? Bueno, pues con los programas que se denominan acoplados. Fijaros, aquí hay una manera curiosa de hacer las cosas. Imaginaros que cogemos un programa de razón. En un programa de razón podemos ver cuándo cae cada reforzador, ¿no? Ponemos un programa de razón variable 4. Ya sabéis, tiene que dar 4 respuestas de promedio, pero no siempre las mismas, ¿vale? Y lo medimos y vamos viendo cuándo obtiene los reforzadores. Como tiene que dar de promedio 4 respuestas, pues cuando obtiene el reforzador marcamos. Veis que no siempre es en el mismo tiempo, es en la rayita de arriba donde pone razón variable, ¿vale? Para los que estáis en casa, que no me vais a apuntar con el puntero. Veis que vamos viendo en qué tiempo caen los reforzadores. El eje X es el tiempo, el eje Y el número de respuestas. Vale, pues hacemos ese programa y vemos cómo queda. Y vemos la tasa de respuesta. Pues ahora acoplamos un programa de intervalo a ese programa de razón. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente hacemos un programa de intervalo, pero manipulado, con un poco de tongos. Lo que hacemos es programar los reforzadores en los mismos tiempos en los que han caído en el programa de razón anterior. Si la ratita en el programa de razón le cayó un reforzador en el segundo 4, ya sabéis que ahí dependía de su conducta, solo que nosotros medimos o miramos cuándo le ha caído. Pues ahora hacemos que los reforzadores caigan justo en esos tiempos, ¿vale? Es decir, los intervalos son irregulares, pero hacemos que caigan, ¿veis que están cayendo en el mismo sitio? ¿Qué ocurre cuando hacemos eso? Pues que en el programa de intervalo la tasa de respuesta es mucho menor, lo veis, ¿no? Que está muy por debajo. Así sabemos que a igualdad de condiciones se responde mucho más en el programa de razón. Porque si los acoplas, que es como se llama esto, y pones los mismos reforzadores en los mismos tiempos, cuando el programa de intervalo pues responde mucho menos. Mucho menos. Que de nuevo es lógico, porque ¿para qué van a estar dándoles si no depende del número de respuestas que des? Puedes dar muchas menos respuestas aquí, que de hecho veis que dan muchas menos respuestas en el programa de intervalo variable y obtienen los mismos reforzadores que arriba. ¿Veis que caen los mismos reforzadores en los mismos tiempos? Porque así lo hemos programado, pero de hecho es mucho más eficiente el programa de intervalo variable porque responden mucho menos. Estas ratitas del intervalo variable han tenido que dar muchas menos veces a la palanca para conseguir exactamente lo mismo que las de razón variable, que se han vuelto locas a responder ahí como que si no hubiese un mañana y han conseguido exactamente lo mismo que las otras. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Ya hemos hablado de ello. Aquí no me voy a extender demasiado. En los programas de intervalo, el hecho de que tú respondas muy rápido o muy lento no influye casi nada, casi, ahora veremos por qué casi y no del todo, no influye casi nada en la cantidad de reforzadores que obtienes. Hay un tiempo determinado y tú tienes que responder cuando pase ese tiempo. En los programas de razón, la cantidad de reforzadores que obtienes es una función directa de tu tasa de respuesta. Si tienes que dar 4 respuestas para un reforzador, pues cuanto más respondas, más reforzadores. No tiene más. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada programa va a reforzar lo que se denominan TERs diferentes. Un TER es un tiempo entre respuestas. Otra cosa que se aprende en los programas de reforzamiento, no solo qué conductas tienes que dar, sino qué tiempo entre respuestas es óptimo dar también, o cuánto tiempo tiene que pasar entre cada respuesta. ¿Aprendes a responder más rápido o más lento? Por ejemplo, los programas de intervalo tienden a reforzar, hacer que se refuercen y que sean más probables tiempos. Ya sabéis que reforzar es hacer más probable en el futuro, ¿vale? Esa conducta. ¿Qué tienden a reforzar? Tiempos entre respuestas largos. ¿Por qué? Pues porque cuanto más tiempo pase, más probabilidad hay de que tenga un reforzador. Si es un programa de intervalo 30 segundos, pues si yo he obtenido un reforzador, cuanto más tiempo pase, más probable es que yo obtenga un reforzador. Tienen que pasar 30 segundos, un intervalo variable que no sé exactamente cuándo va a pasar, pero cuanto más tiempo pase, más probabilidad. Así que cuanto más tiempo pase entre
última respuesta y la siguiente, más probable es que la siguiente respuesta me dé un reforzador. No tiene más historia. En los programas de razón, pues no se refuerza nada en particular. Y si se refuerza algo son los TERS cortos. Porque, ¿qué ocurre o cuándo se obtiene normalmente un reforzador en los programas de razón? Cuando estás respondiendo súper rápido. Si tú obtienes un reforzador cuando estás respondiendo súper rápido, ¿qué se va a reforzar? Ah, pues tengo que responder súper rápido en la siguiente para obtener el reforzador. Sin embargo, en los programas de intervalo, si tú estás respondiendo súper rápido según obtienes el reforzador, lo que te das cuenta es que no obtienes nada. Sin embargo, si tú esperas y das después de un tiempo, entonces cae el reforzador. ¿Qué se refuerza? Ah, tengo que esperar. Tengo que esperarme. ¿Ves? Se refuerzan tiempos entre respuestas determinados. Esta explicación que os acabo de dar es lo que se llama una explicación molecular, que pone el énfasis o que explica la conducta en función de la contigüidad del reforzador con el tiempo entre respuestas que ocurrió antes. Fijaros, aquí hay que tener esto bastante en cuenta. Tened en cuenta que el TER que se refuerza, ¿vale? Voy a empezar a llamarlo TER por no llamarlo tiempo entre respuestas todo el rato, que se me seca más la boca y ya no puedo hablar de decirlo tantas veces, ¿vale? Lo que se refuerza es el TER justo anterior a que caiga el reforzador, porque es el que se asocia a la aparición del reforzador. Es decir, lo que ocurre entre la penúltima respuesta y la última respuesta que da lugar al reforzador. Si en ese momento ocurre un TER largo, se reforzará un TER largo. Si ocurre un TER corto, se reforzará un TER corto, ¿vale? Así que lo que ocurrirá en los programas de intervalo es que como en general yo obtendré un reforzador cuando haya pasado mucho tiempo desde la última respuesta, ¿qué se reforzará? Pues un tiempo largo. Como en general en un programa de razón habrá pasado muy poco tiempo desde que yo obtengo el reforzador o desde la penúltima respuesta, desde la última respuesta hasta que obtengo el reforzador, o desde las dos últimas respuestas, mejor dicho, penúltima y última, hasta que obtengo el reforzador, pues se reforzarán TERS cortos. Eso es el énfasis en la contigüidad, en que se refuerza aquello que ocurre de manera contigua al reforzador. Es decir, se refuerza lo que ocurre entre la penúltima y la última respuesta, ¿vale? Pero también hay otra explicación alternativa. Porque esto puede ser que esté ocurriendo, es una explicación muy específica, porque te dice, mira, lo que está ocurriendo, la manera que tienen de responder, lo hacen porque asocian lo que ocurre entre la penúltima y la última respuesta. El tiempo que pasa entre ellos es lo que aprenden. Y como en unos pasa mucho y en otros poco, pues se refuerza ese tiempo. Pero también podemos pensar en otra cosa. Como en los programas de razón hay una relación directa entre todo lo que respondo y todo lo que obtengo, y en los programas de intervalo no, pues podemos pensar que lo que están aprendiendo las ratitas es una relación global, que lo que están aprendiendo es que, bueno, si yo, aquí hay una relación muy directa, cuanto más respondo, más obtengo. Y sin embargo, en los de intervalo, no. Eso sería una explicación molar. Es decir, que lo que aprendería la ratita o la explicación de estos diferentes tiempos entre respuestas sería el aprendizaje de la relación que existe entre su patrón de respuesta y la cantidad de reforzamiento. No esa última situación entre la penúltima y la última respuesta, sino la situación global, un aprendizaje global. Bueno, esto da lugar a lo que se llaman funciones de retroalimentación, que no es nada más que una manera de describir cómo actúa el ambiente. Cuando decimos cómo actúa el ambiente es los reforzadores, ¿vale? Porque lo que da el ambiente son reforzadores, en función de cómo actúo yo. Yo respondo de una manera, el ambiente me premia o me castiga de otra manera. Eso es una función de retroalimentación. Si yo respondo, me van a dar premios. Dependiendo de cómo responda, me van a dar más o menos premios. Eso es una función de retroalimentación. Aquí ponemos en el eje X el número de respuestas, en el eje Y los reforzadores que obtengo, y ya tengo una función de retroalimentación. Cómo se comporta el ambiente, es decir, cuántos reforzadores me dan el eje Y en función de cuánto respondo. Veis que dependiendo de cómo es el programa, pues se comporta de una manera o de otra. En un programa RF10, pues si doy 200 respuestas, me dan 20 reforzadores. En un programa RF200, pues si doy 200 respuestas, me dan un reforzador. Así es como se relaciona o cómo se construyen lo que se denominan funciones de retroalimentación. La función de tasa de reforzamiento, pues es la que tenéis aquí. La tasa de reforzamiento es igual a la tasa de respuesta partido del número de respuestas que se necesitan. Es decir, el número de reforzadores que me da el ambiente es igual al número de veces que respondo por unidad de tiempo
partido del número de veces que se me requiere responder. De nuevo, en un programa RF10, si he respondido 200 veces en un minuto, pues 200 entre 10 son 20, me dará 20 reforzadores por minuto, ¿no? Si respondo 200 veces por minuto en un programa RF10, pues me van a dar 20 reforzadores por minuto. Esa es una función de retroalimentación. R igual a B partido de N, siendo R la tasa de reforzamiento y B la tasa de respuesta. Y N el requerimiento del programa, ¿vale? Esto vale para los programas de razón. Esta línea recta que aparece aquí, esta función que relaciona cuántas veces respondo y cuántos reforzadores obtengo, vale para los programas de razón. ¿Pero qué pasa con los programas de intervalo? Pues que la cosa cambia bastante. Son bastante más difíciles de calcular, ¿vale? Porque no hay una relación directa. Porque en un programa de intervalo, imaginaros un programa, con eso ya sí que termino, ¿vale? Intervalo variable o intervalo fijo, da igual, intervalo fijo 30. Vale, en un programa de intervalo fijo 30, si yo respondo, vamos a imaginarnos 30, un programa de intervalo fijo 30, ya sabéis que obtengo un reforzador cada 30 segundos, ¿vale? Cada 30 segundos, si yo realizo una respuesta, obtengo un reforzador. Imaginaros que yo en ese programa respondo dándole a la palanca 30 veces. ¿Cuántos reforzadores obtengo en un minuto? Venga, hacemos un descanso, lo pensáis y venís ahora con la respuesta, ¿vale? Chicos, los que estáis en Teams, vamos a hacer un pequeño descanso, ¿vale? Que seguimos hasta las 8, así que vamos a hacer un pequeño descanso, 5 o 10 minutos y continuamos. Voy a dejar esto de hecho grabando, voy a asegurarme luego de que no se para la grabación. Y, de hecho, mira, no, de hecho voy a hacer otra cosa, sí, perdona. 5 o 10 minutillos, hasta menos 20, ¿vale? Son y 32. Sí, la respuesta era 2. Claro, si te da cada 30 segundos, da igual lo que hagas, cada 2. Ahora os ponemos otros ejemplos, de todas maneras. Voy a detener la grabación, chicos, y ahora, por favor, recordadme que lo vuelvo a poner cuando volvamos, ¿vale? Y ahora nos volvemos a ver. Voy a apagar cámara y micro y a menos 20 aproximadamente continuamos.